Inicia el viaje hacia tu bienestar. Esto es Sanando Juntos, el podcast de Healing Your Body. Hola, ¿qué tal? Les saluda nuevamente Keisha aquí en Sanando Juntos, el podcast de Healing Your Body. Empezamos una segunda temporada de podcast y esta vez muy emocionada porque me acompaña la doctora Hazel Lawrence. Ella es una doctora especialista en herida, pediabético y úlceras y va a estar con nosotros explicándonos y ampliando muchas dudas o ampliando las dudas, o aclarando más bien es la palabra, aclarando las dudas de lo que significa tener una herida, lo que significa tener una úlcera, cuándo acudir. Pero antes que todo, doctora Hazel Lawrence, me es un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación. Eres una doctora muy, muy emprendedora. Sé que atiendes mucho a pacientes con heridas. De hecho, estamos atendiendo una paciente en común gracias a ti, que me ha permitido conocer muchísimo acerca de este tema y por eso estamos aquí hoy, porque siento que hay muchas dudas en toda la población o hay muchos mitos y quiero que tú nos expliques o nos aclares por qué es importante acudir a tiempo. ¿Cómo podemos cambiar un diagnóstico que puede sonar tan triste o tan crudo? ¿Cómo lo podemos cambiar con acudir a tiempo a la clínica de heridas, que es donde mayormente te desarrollas, ¿verdad? Claro que sí. Sí, ante todo, muchísimas gracias, Keisha, por la invitación. Y definitivamente que es muy importante que la población conozca la existencia de los médicos especialistas en el manejo de heridas, principalmente porque existen muchas patologías que pueden producir una herida crónica, es decir, una herida difícil de sanar, y es importante que sepan dónde acudir, porque no tiene un manejo domiciliario, por así decirlo, que puede producirle una complicación mayor. Entonces, nosotros tenemos metodologías especializadas para el manejo de las mismas y poder llevar al paciente entonces a una curación de su piel. Interesante. Y la gente cuando llega a tu centro de curación de heridas, ¿ha pasado por alguna atención previa que les dicen debes ir a una curación de heridas? ¿O la persona, cómo se entera, cómo llega a tus manos? Hay diferentes vías por las cuales el paciente puede llegar a la clínica de heridas. Algunas veces son referidos por algún especialista, por el cuarto de urgencias. Hay personas que llegan de manera espontánea, pero lamentablemente tenemos muchos estigmas con respecto a las heridas, principalmente en el caso de las úlceras venosas que aparecen en las heridas que aparecen en las extremidades inferiores, que algunas veces pueden hacerse crónicas. El paciente puede acudir a muchísimos lugares para recibir atención y al no ver una adecuada evolución de su piel se frustran y pues caen en utilizar remedios naturales, en hacer lo que dice la vecina o un amigo, y en realidad eso puede traer complicaciones sistémicas que pueden llevar a desenlaces fatales. Entonces, pues una de las principales razones por las cuales queremos hacer esta divulgación es para evitar que las personas se compliquen, porque en realidad todas las heridas, dependiendo de su origen, tienen un manejo interdisciplinario y un manejo integral. Entiendo. Como me dices que siguen los consejos de la vecina o remedios naturales, en consulta, ¿cuáles son como las más frecuentes que siguen las personas con una herida y que de hecho pueden complicar este tratamiento o esta evolución que te llegan a tu consulta? Bueno, he tenido diferentes casos, por ejemplo, pacientes con heridas agudas, que no es lo que usualmente manejamos en las clínicas de herida. En clínica de heridas manejamos heridas crónicas, y heridas crónicas las definimos como las heridas que tienen más de un mes, que no ha sanado por diferentes mecanismos utilizados. Pero llegan pacientes con heridas agudas, por ejemplo, que para detener el sangrado se han colocado café. Oh, wow. También en caso de quemaduras se colocan pasta de dientes, se colocan aloe vera,
Entonces, todas estas sustancias en realidad pueden alterar todo lo que es el proceso de la cascada de la cicatrización, que empieza desde que la piel se abre. Desde que la piel se abre, existe un mecanismo o una cascada de células que se encargan de reparar, que son como los soldaditos que reparan la piel. Entonces, aplicarle diferentes sustancias o remedios caseros pudiesen producir citotoxicidad y retrasar el proceso. Entonces, es por eso que nosotros, pues, instamos a que las personas, cuando tengan un tipo de lesión, preferiblemente reciban atención médica. Entiendo. O sea que si la persona llega con una herida abierta, digamos agudo, me dices que es menos de un mes. Entonces, si la persona se le abre esa herida, es recomendable que acuda de una vez al médico antes de ponerse todos estos remedios caseros, o la persona se le recomienda que, bueno, si pasa 2 días y no sana, 3 días y no sana, entonces ve al médico. Bueno, por ejemplo, si es una herida aguda, una herida traumática, la persona debe acudir inmediatamente al cuarto de urgencias, porque allí el médico va a determinar la forma de tratamiento. Si es una herida que no está contaminada, pues puede suturarse y el paciente debe evolucionar bien al cabo de 7 días que se le cortan los puntos, debe tener una cicatrización normal. Hay pacientes que, dependiendo de dónde fue la caída o el roce, puede ser en un sitio muy contaminado. Wow. En ese caso, pues preferiblemente no se sutura. El médico considera no suturar y también las mordidas de perro. No se deben suturar y se deben cerrar por segunda intención. Esas son heridas en las cuales hay que darle un tratamiento antibiótico, tanto sistémico como tópico. Y a las 72 horas podemos pensar entonces en hacerle un cierre con sutura. Y en algunos casos, pues, se continúa con el cierre por segunda intención. Todo es dependiendo del mecanismo, ¿no? Heridas, hablando ahora de las heridas crónicas, es decir, por ejemplo, los pacientes con diabetes, pacientes que presentan heridas en los pies, que es lo más común. Ya para ellos hay un manejo más especializado, con tecnologías especiales y dependiendo de un adecuado examen físico, ¿no? Para determinar el origen de esa apertura. Ok. Cuando me dices para determinar el origen de esa apertura, quiere decir que no se abre de una manera natural. O sea, puede haber simplemente que se abrió, la persona dice, no me golpeé, no me raspé, nada pasó ahí, pero tengo una herida. Sí, o sea, hay varias formas. Por ejemplo, el paciente diabético es un paciente que por el mal control glicémico, eso lo puede llevar a varias alteraciones, tanto en el sistema nervioso, que son las llamadas neuropatías, que llevan a que el paciente pierda la sensibilidad, principalmente en las extremidades. Adicional, puede desarrollar enfermedades arteriales, que son las arteriopatías, que es la placa de grasa que se forma en las arterias y les obstruye el flujo sanguíneo. Entonces, en ese caso, ese paciente puede desarrollar una herida de un componente arterial. Entonces, dependiendo del enfoque y del examen físico, pues que podemos determinar qué tipo de lesión tiene el paciente y abordar entonces la causa, ¿no? El manejo de la misma úlcera, por así decirlo. Entonces, estos pacientes con neuropatía, al tener pérdida de la sensibilidad, ellos pueden tener golpes, pueden tener introducción de cuerpos extraños que los llevan a desarrollar lesiones y ellos no se dan cuenta. Simplemente al cabo de unos días empiezan a experimentar dolor o fiebre y ya tienen más de probablemente 2 o 3 días con el cuerpo extraño en el pie, y cuando llegan, pues ya llegan en un estado bastante avanzado y séptico en el cual hay que hacer abordaje importante. Ah, wow. Sí. ¿Una persona puede tener esta condición sin siquiera saber que es diabética? ¿Una persona puede desarrollar este tipo de enfermedad y después decir, no, es que no sabía que yo tenía diabetes? Bueno, sí. De hecho, si la persona no se hace un examen periódicamente, no tiene médico de cabecera, puede desarrollar múltiples enfermedades
y darse cuenta pues cuando ya desarrolla alguna consecuencia fatal. Hemos tenido pacientes que se han dado cuenta de su diabetes después de una lesión. Después de una lesión. Así es que es importante que las personas tengan ese seguimiento estricto. Porque las personas generalmente vamos al médico cuando hay alguna enfermedad o me siento mal, pero todos debemos tener un médico de cabecera. Ese médico que te conozca, que evalúe tu condición anual y tomar medidas preventivas, más bien que llegar solamente cuando hay que curar, por así decirlo. Entiendo. Yo hasta, no hay ni excusa, porque yo sé que tú visitas casas, tú llevas, hay laboratorios que van, te examinan en casa, pero es como un tema que hay que crear conciencia cada uno de nosotros. Tenemos que hacernos laboratorios cada año, ¿recomendado o cada 6 meses? No. Depende. Si eres una persona sana, que no tienes ninguna condición especial, por lo menos visita a tu médico una vez al año para que te haga los exámenes de acuerdo a tu edad, ¿no? Perfil metabólico, un perfil hormonal. Pero si eres una persona por lo menos que tiene una condición ya conocida como diabetes, hipertensión, ahí recomendamos por lo menos 1 o 2 veces al año visitar al médico para evaluar la condición general. Porque existen factores ambientales que pueden producir factores modificables y no modificables que pueden alterar tu condición de salud e incidir pues en el tratamiento que estás recibiendo. Ok. Y si una herida, por ejemplo, ya recibió el tratamiento, como me dijiste, se logró salvar, que ahora más adelante me vas a explicar ese término de que se salva cuando la persona no deseamos que tenga un desenlace fatal. Entonces, si nosotros deseamos dar ese tratamiento, el tratamiento es exitoso, pero es una persona que tiene esta condición que mencionaste, que tiene las arterias llenas de grasa, ¿puede volverse a abrir la herida que ya se curó? Sí, definitivamente. Una vez llega el paciente con una lesión en su piel, vamos a referirnos principalmente al paciente diabético y tenemos éxito en su recuperación. Ese éxito, por así decirlo, debe ir acompañado de un control. Porque si el paciente no tiene un adecuado control de su colesterol, de sus niveles de azúcar, se hace propenso a que esa herida recidive. Adicional a que una vez cerramos la herida, la piel no es la misma. Estamos frente a un tejido cicatrizal. Un tejido cicatrizal que es, por así decirlo, el 80% del éxito. Lo que sigue depende del cuidado del metabolismo del paciente, del cuidado preventivo de la piel, porque es una piel que es menos elástica, es una piel que es más frágil. Entonces tenemos que resaltar en ese paciente la humectación de la piel, el tipo de calzado que está utilizando para evitar roces o fricción. Y todos estos aspectos debemos contemplarlos, hacer énfasis en la prevención. El paciente debe revisarse los pies diariamente, utilizando un espejo. Le damos esa opción al paciente de que con un espejo se revise la planta de los pies. O sea, que ustedes lo van educando. Es correcto. Que se revisen entre los dedos, que se sequen adecuadamente luego del baño con una toalla suave para no producir fricción. Y de esta manera, pues, evitar que el paciente vuelva a lesionarse. También insistimos en que utilicen medias blancas, porque si cuando el paciente se retira la media, la revisa, si ve algún tipo de secreción o sangrado, pues esto le llama la atención y la alerta de que probablemente algo está pasando con su pie. Así es que básicamente esas son las medidas que tratamos de recalcar en el paciente de manera preventiva, y si ya tenía una lesión, pues con más razón. Ok, ¿y qué pasa cuando llega con una úlcera? La úlcera, cuando tú la ves, me mencionaste que tenía la venosa, pero cuando llega con una úlcera puede ser una persona que está encamada. ¿Ves alguna diferencia? ¿Qué diferencia notas entre esa úlcera y ese pie, por ejemplo? Cada una tiene sus características.
Vamos a hablar de, por ejemplo, las úlceras por presión o lesiones por presión, que es en el paciente encamado. Básicamente se dan por fricción, pueden ser diferentes tipos, ¿no? Por fricción, por cizallamiento, por humedad, por presión. Entonces, en base a eso podemos ver diferentes escalas, ¿no? Podemos dividirlas en úlceras, lesiones tipo 1, que es cuando la piel está enrojecida, que ya es un signo de alarma pues para tomar acción y básicamente manejarlo con lo que es los cambios de posición y la humectación de la piel. Si es una herida grado 2, en la cual ya hay compromiso del tejido subcutáneo, ya vamos a ver una piel enrojecida y ya al borde de la apertura, ya el manejo cambia, ¿no? Porque ya hay que usar apósitos especializados para tratar de mantener la humedad y recobrar la integridad de la piel. Existen pues las grado 3 y grado 4 o las indeterminadas, en la que ya tenemos una escara necrótica y pues definitivamente ya ahí el manejo es especializado para evitar las complicaciones que vienen de la mano. Wow. ¿Sí? ¿Y qué sería como una contraindicación absoluta en cualquiera de los casos? Que tú le dices a tus pacientes de una vez como que no, esto no. Contraindicación absoluta. Automedicarse. Automedicarse. O sea, ante cualquier úlcera, refiriéndonos a las lesiones por presión, a las úlceras venosas, al pie diabético, recurran al médico. El médico va a saber dónde referirlos, cómo orientarlos, porque podemos caer en el tema de hacerle caso al vecino, al farmacéutico, por el temor de llegar al médico, pues. Y es mejor, pues, atenderse a tiempo que prolongar entonces el proceso de recuperación. Wow. ¿Y cuál es el mayor temor de ellos cuando llegan al médico? ¿El temor de que le tengan que pasar una amputación? Es correcto. Ese es lo que a ellos les asusta. El principal temor es llegar a la amputación o quedar hospitalizados. Ajá. Pero yo siempre le digo a los pacientes, es mejor llegar a tiempo y darle una solución efectiva que pues llegar y tener un desenlace fatal. Claro, porque solo no se va a cerrar. Definitivamente que no. Si el paciente tiene una comorbilidad, difícilmente la herida va a cerrar sola. Exacto. Y siempre, como mencionaste, entre todo lo que me has dicho, que es muy valioso, es de buscar el origen. Buscar el origen. Es buscar el origen, porque de nada sirve que no puedes tratar una herida si no sabes si realmente el paciente es diabético. Es correcto. Porque como me dijiste, entre estar encamado y un pie diabético, va a haber diferentes tratamientos, diferentes maneras de que el doctor aborde. Entonces, claramente hay que entender cuál es el diagnóstico o lo que está causando que esa úlcera esté. En cuanto a temas de hidratación, mencionaste que es importante que esté hidratado, ya sea por crema, también me imagino que les recomiendas en cuanto a hidratarse en agua, a mojarse el área. ¿Cómo es la...? Bueno, generalmente nosotros manejamos la herida. Esa es una buena pregunta porque los pacientes dicen, ¿por qué no me dejo la herida abierta para que se seque? Nosotros no manejamos la herida abierta porque necesitamos primero preservar un grado de humedad y que el medicamento que nosotros le colocamos, que le llamamos apósito, tenga haga el trabajo que nosotros necesitamos. Pues al la herida estar tapada se promueve ese periodo de intercambio celular, protegemos la piel de agresiones bacterianas y de esta manera entonces promover el cierre de las lesiones, principalmente en las heridas crónicas. Y también evitamos pues la agresión por moscas. Tenemos muchos pacientes que han llegado con miasis importante, que es gusanitos, pues les caen moscas a las heridas y entonces pues también complica el manejo. Así es que las heridas crónicas mejor que no estén abiertas. Muy bueno, Hazel, sí. Me ha encantado eso. Y ya como me dijiste que esas eran las contraindicaciones absolutas, es no automedicarse, buscar la ayuda. Es correcto. También me gustaría saber qué recomendación das a esa persona que está en su casa,
tiene una herida, sabe que ha pasado un tiempo y no ha sanado, pero aún así tiene miedo de ir a atenderse con el doctor. ¿Qué recomendación tú le darías a esa persona que está viendo ahorita mismo este podcast y dice, no quiero hacerlo porque no tengo, puede ser, no tengo los recursos? Y muchas veces sí se tienen los recursos, pero es una excusa, ¿no? Es una excusa, o no investigan tampoco para ver si pueden o no. Pero ¿qué hacemos con esa persona que está dejando pasar el tiempo? ¿Qué tan grave es que pase el tiempo? ¿Qué recomendaciones podemos dar a esa persona que está con la duda de ir o no ir? Bueno, yo les puedo decir que acudan al médico. Existen las clínicas de heridas, existimos médicos especialistas en el manejo de las heridas que podemos darle una orientación adecuada. Lo importante es tratar de perder el temor y enfrentar la situación, porque existen alternativas especializadas para el manejo de cada una de las lesiones, dependiendo de cuál sea la condición del paciente. Entonces, pues nuestra función es orientar y ofrecerle al paciente las alternativas que tiene a su haber para mejorar su condición. Ok, sí, porque esa persona puede decir de pronto, no tengo fiebre. Si no tengo fiebre, entonces no, esto no es tan no es grave. No es tan grave. O asimismo puede ir diciéndose otras cosas para no ir a buscar este tipo de apoyo. Entonces, me dijiste que el desenlace fatal, que es lo que sabemos que le tienen miedo, es la amputación. También me dijiste que hay métodos, hay evaluaciones y hay técnicas que ustedes, los médicos especialistas, utilizan para evitar tener que llegar a amputar. Entonces, correcto. La verdad que no hay excusa para que busquen la ayuda adecuada. Así es. ¿Qué especialista es el primero que tiene que ver cuando hay una herida? Que si no van a urgencia, pues sí. Digamos, ellos dirán, esto no es una situación de urgencia porque ya llevo 2 meses con esa herida ahí, que es bastante. ¿A dónde ellos pueden ir? Tienen que ir a un... no sé si pasan a urgencia y se considera una urgencia, llegar a urgencia y decir, bueno, tengo 2 meses con esta herida, o si deberían hacer una cita, sacar cita y acudir a un especialista. Bueno, si ya tiene 2 meses con una lesión, en realidad no se considera una urgencia verdadera y pudiese acudir con su médico general, su médico de cabecera, para que entonces lo oriente de la existencia de las clínicas de heridas. O si no tiene médico pues de cabecera, puede llegar directamente a una clínica especializada para el manejo de heridas y ahí se le presta pues la orientación adecuada para iniciar ese proceso de recuperación. Mira, Hazel, yo sé que tú estás en varios lados. Así es. En muchos lados. ¿Podrías ayudar a esta persona que tiene la duda? Vamos a hacérselo un poquito más fácil y decir dónde te pueden encontrar para que si están pasando por esta situación, ya de aquí salgan con esa información a mano. Sí, claro que sí. Por lo menos a nivel institucional, en Panamá existen en todas las unidades de la Caja de Seguro Social a nivel de policlínicas y en el Ministerio de Salud las clínicas de heridas. Para ingresar allí, pues los pacientes deben ir con una referencia médica, que puede ser por parte de medicina general, de cirugía, de ortopedia. Nosotros evaluamos el caso y los ingresamos. También estoy a nivel privado, pues en la clínica Albrook. Allí van directamente conmigo e iniciamos entonces el proceso y las derivaciones pues a lo que es el equipo interdisciplinario, porque es importante saber que esto es un manejo en equipo, ¿sí? Y pues también te prestamos el servicio de atención domiciliaria para los pacientes que tienen dificultad de movilidad o al que no le gusta simplemente el ambiente hospitalario. Excelente. Sí. Y ahora que comentaste esto, que esto es un trabajo en equipo, quisiera hablar un poquito de la experiencia que estoy teniendo con una paciente que estamos atendiendo. Claro que sí. Y es que, en verdad, la fuerza y ese conocimiento que tienes en curación de heridas y de orientarme y también de conocer a tu paciente y poder entender un poquito más en la realidad que se vive aquí en Panamá. Así es. Estamos aplicándole un tratamiento que estamos teniendo en Healing, un tratamiento innovador, que es un láser robótico de alta potencia, que es el M8. Y ese láser, al ser robótico, también permite ayudar a que la cicatrización sea más
más fácil, no sé, tú me vas a explicar porque tú me vas a decir cómo ves este caso que lo hemos llevado semana por semana. Así es. Pero siento que cuando la paciente llega y le aplicamos el láser es un tratamiento completo. Porque nosotros se lo ponemos y realmente si necesita estar 15, 20 minutos con ese láser ahí, haciendo o ayudando a cicatrizar ese tejido, entonces se puede dar porque el robot no necesita tocar la piel. Así es. Porque la piel ya tú la estás tratando, tú le das cierto cuidado y nosotros no podemos violentar lo que se está haciendo en el hospital porque entonces no va a haber no es como un trabajo en equipo. Así es. Entonces ese trabajo en equipo lo estamos llevando a cabo nosotras en este momento. Me gustaría hacerlo mucho más porque los resultados que he notado en un periodo de mes y medio así es. Ha sido wow. Fantástico. Ha sido muy wow. Pero sobre todo tu retroalimentación, porque siempre que cada semana te pregunto cómo notas el caso y con tu experiencia, ¿qué sientes que pasa cuando se utiliza estos equipos de alta gama que están diseñados para crear este proceso de cicatrización? Así es. Bueno, como lo mencionamos, pues el manejo es interdisciplinario porque nosotros a la llegada del paciente hacemos un abordaje primeramente de su metabolismo. En el caso de esta pacientita, el diagnóstico es una úlcera venosa, pero es una paciente con obesidad y es una herida que tiene ya más de un año. Sí. Entonces, cuando la recibimos, pues evaluamos todo el contexto que pudiese estar produciendo un retraso en su cicatrización y vimos pues que no era diabética, pero sin embargo tenía resistencia a la insulina por el tema de la obesidad. Eso es un tema que tuvimos que manejar, tuvimos que hacerle el abordaje metabólico. La impactamos también por medio de la parte nutricional para corregirle el tema del sobrepeso. Adicional a que tenía esa herida era muy exudativa. Exudativa era que botaba mucho líquido. A través de ese líquido se pierde una gran cantidad de proteínas. A ella tuvimos que darle una suplementación nutricional con proteínas, con aminoácidos esenciales como arginina, glutamina, para promover que ella avanzara, pues que la herida avanzara. Hicimos una intervención importante con trabajo social porque obviamente a veces pues el paciente no tiene el acompañamiento ese que se requiere por parte de psicología, porque todo paciente que tiene una herida crónica se deprime. Ay, sí. Nadie quiere tener una lesión por tanto tiempo en su piel. Y sabemos que la depresión y el estrés son factores que inciden también en la recuperación del paciente. Así es que pues abordamos todos esos temas. Y por último, que eso nos ha ayudado muchísimo con el avance, y pues ahora que le incluimos el tratamiento con láser, pues ha sido una maravilla. Pues ha sido como con la cereza para el pastel. Hemos tenido en ella una recuperación casi de un 80% de su lesión. Y pues por parte de fisioterapia hemos usado también lo que son los vendajes compresivos, que es el gold standard en el tratamiento de las úlceras venosas. Y hemos tenido un avance muy, muy bonito con ella. Ay, qué bonito. Y la verdad es que sí. Ella lo comparte, lo podemos ver en su rostro, su alegría cada vez que viene a la terapia. Así es. Cada vez que nos comparte, la doctora me vio mejor. La doctora me dijo que estoy mejorando. Así es. Y pues nosotros que llevamos esto en fotos semanalmente, pues la verdad que nos sentimos sumamente contentas. Y al traer este podcast también, pues también queremos llegar más a las personas que están pasando por una herida, que sepan que contamos con esta tecnología en el centro para ayudarles a sanar. Y no solamente, ahorita mismo lo estamos usando en tu caso porque era un caso complicado, pero también lo hemos usado con otro tipo de cicatrizaciones. Imagínate las mujeres después de que se le haga su cesárea, desvanecer eso con el láser se puede. Una maravilla. Es una maravilla. Las personas que acaban de pasar por un tema postoperatorio, que también tienen temas de herida, también nos ha ido muy bien usando este tipo de tecnología. Y qué bueno saber que también está aportando cambios importantes en el caso de la úlcera venosa. Así es. Yo sí pensé
En el momento que la vi, gracias a Dios, habíamos hablado de su expediente y hacemos siempre una evaluación también acá en el área de fisioterapia. Claro. Porque cuando uno ve las cosas, nosotros cuando lo vimos yo pensé que era una úlcera diabética. Por donde estaba localizado y todo lo demás. Así es. Entonces la evaluación es importante. Así porque es. no todo lo que ves es. Es correcto. Y yo estaba convencida, pero gracias a Dios la evaluación siempre nos da ese amparo. Y es importante porque lo mencionas, porque muchas veces ustedes van a ir donde el vecino y le va a decir, yo tenía una igual, yo tenía una heredita igual, yo tenía una úlcera igual y a mí se me curó con el café. Y uno dice, bueno, a mí ¿por qué no me va a ayudar? Si a ella le va a ayudar. Pero no es lo mismo. Así es. No es que hay una delgada línea entre querer ayudar, que es lo que quisiera hacer el vecino, y complicar una lesión. Entonces, pues tenemos que ser muy cuidadosos porque en esa delgada línea es que podemos tener un desenlace no deseado. Así es que, pues definitivamente que es importante evaluarse, súper importante. Gracias, Hazel, por todas las recomendaciones que nos has dado. Me quedo con muchas cositas de todo lo que hemos hablado. Me quedo con esa partecita muy importante que es no tengan miedo, no se apoyen con el comentario que da el vecino o el que está al lado. Así es. Porque podemos demorar el proceso y podemos llegar a un desenlace fatal. Así Tenemos que acudir a tiempo. Hay diferentes heridas, también me quedo con esa. Es correcto. Incluso la de la mordedura de un perro, que uno muchas veces dirá, me vacuné contra el tétano, no necesito ayuda. Acudir al médico. Sí se necesita acudir. Hay condiciones que pueden llegar en agudo, que es cuando lleva menos de un mes. Así es. Y se pueden tratar y obviamente evitamos a que llegue a una etapa crónica si se considera tratable, pues. Y también puede ver que esa lesión aguda le está hablando de su cuerpo, que hay algo que no está funcionando bien dentro de su organismo, como lo puede hacer la diabetes, como explicó la doctora Hazel. Hay casos que el paciente no sabía que estaba pasando por este diagnóstico hasta que empezó a pasar por este tipo de lesiones. Que no mejoraba. Así Entonces, también me quedo con esta otra reflexión de que la herida no solamente puede pasar por algo externo. Así es. No solamente es porque me golpeé, no solamente es porque me raspé, no solamente es algo pasó. Puede estar debiendo por algo que está pasando adentro. Factores inmunológicos. Nosotros. Factores inmunológicos. Así es. Factores inmunológicos como la diabetes, que ya la mencioné, las vasculitis. Tenemos una patología que se llama pioderma, que también es como un ataque del sistema inmunológico a la misma piel y produce ulceraciones. Entonces, pues hay que determinar cuál es el tipo, ¿no? que padece el paciente. Eso también es bueno, porque no todo lo que te está pasando, la herida de adentro para afuera, es diabetes. Es correcto. Así es. Así es. Y puede pasar en una persona tanto delgada como una persona delgada, una persona obesa. Puede desarrollar cualquiera de estas condiciones. Así que nos quedamos con esa información. Hay muchas cosas importantes que se dieron en este podcast que definitivamente tiene el anhelo de ayudarlos a mejorar, de ayudar a sanar su cuerpo. La doctora Hazel ya les dijo dónde pueden contactarla. A la hora. Y pueden escribirle incluso por sus redes sociales. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales, el de Instagram, para que puedan encontrarte? Sí, @curasaludpty. Allí pueden, pues, educarse, porque también tengo mucho material educativo y preventivo para que puedan utilizarlo y que les sea de mucho beneficio. Gracias, doctora Hazel. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar pendientes de todo lo que hacemos con mucho amor para ayudarles a sanar y acompañarlos también en ese proceso. Aquí estamos para servirles. Recuerden que cualquier duda pueden contactar directamente a la doctora. Para servirles. Pueden escribirnos y nosotros podemos también darles luces de dónde pueden contactarlas y cómo podemos hacer también una fisioterapia más efectiva, siempre de la mano de expertos. Así es. Así que, hasta luego. Nos vemos en nuestro próximo podcast.